un poco como para premiar a toda esta gente tan puntual que nos acompaña en la tarde de hoy. Fernando, no sé si tienes de pronto manos libres porque siento retorno. ¿Tienes de pronto a la mano? Ya lo busco. Listo. Bueno, regálenos un segundito que vuelva Fernando y ya empezamos. Hola, ¿está mejor el sonido? Perfecto. Ok. Vale, muchas gracias. Bueno, Listo. pues entonces, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por haberse conectado en la tarde de hoy a nuestro Ruta Live. Recuerden que este es un espacio que ofrece el equipo de Economías Creativas y Culturales de Ruta N, donde estamos tocando diferentes temas alrededor del sector creativo. Hoy tenemos una conversación con José Fernando Parada sobre la dimensión estratégica. Estamos en la parte como de estrategia para nuestros negocios. Entonces, le damos la bienvenida a José Fernando. José Fernando, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias a ti, María Mercedes, y a Ruta N por la invitación. Bueno, para contarles un poquito, José Fernando es comisionado de la Comisión Nacional de Regulación de Contenidos, es consultor, autor de diferentes casos, artículos, conferencista, es docente de estrategia empresarial. En particular, tiene un trabajo muy fuerte con empresas del sector de industrias creativas, es realizador de cine de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en negocios, un MBA en el INALDE, y tiene una experiencia de más de 20 años a nivel nacional e internacional. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que sí o sí debemos conocer en la estrategia de negocios, en el modelo de negocios. Yo quiero, antes de que empecemos pues como en materia, que nos cuentes un poquitico acerca de la comisión. Cuéntanos brevemente qué es la comisión para todas las personas que están acá y qué es lo que tú haces en ese equipo. Vale, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia la CRC, es una entidad que se dedica a el ejercicio de la regulación de todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, que es una de estas industrias fundamentales para todo país, obviamente para Colombia, no solo en los momentos complicados que estamos viviendo, sino en general. La industria de las telecomunicaciones es cada vez más vital para nuestra existencia y nuestra supervivencia. Dentro de la comisión existen dos sesiones, una sesión de comunicaciones y otra sesión de contenidos. La sesión de contenidos está recientemente creada por la Ley 1978 del año pasado, y en ella estamos tres comisionados, Mariana Viña y Ernesto Orozco, que me acompañan a mí en esa sesión, y es una sesión donde nosotros trabajamos por defender el pluralismo informativo en Colombia, trabajamos por los derechos de los televidentes, trabajamos por la protección de la infancia y la juventud en Colombia en temas de televisión pública abierta. Esto es básicamente lo que hacemos nosotros desde la sesión, y pues orgullosamente presenté un proceso y fui escogido para representar al sector audiovisual
en la sesión de contenidos de la comisión desde comienzos de este año. Súper, pues. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, y para que sigamos entonces en materia, un poco las reglas de juego para todos. Pueden ir preguntando en cualquier momento de la charla, pero las preguntas las vamos a hacer en el chat. Les agradezco a todos que mantengamos las cámaras apagadas y los micrófonos apagados para pues, mejorar la conectividad y para no interrumpir como la conversación. Entonces, Fernando, empecemos por lo básico. ¿Qué es un modelo de negocios? Y digamos que cuando una empresa debería empezar a pensar en estructurar su modelo de negocios. Vale, Mari, pues el modelo de negocio es la forma como una empresa genera, captura y transfiere valor. Digamos que eso es lo más esencial y es la definición básica de lo que yo estoy haciendo cuando estoy construyendo un emprendimiento de largo plazo. Y esta revisión del modelo de negocio se tiene que dar y se debe dar en cualquier momento de la existencia de la empresa. El modelo de negocio puede ser desde una ideación temprana, o sea, voy a empezar, tengo la idea de abrir un negocio, me quedé sin trabajo, la situación está compleja, vi una oportunidad por la razón que sea, uno debería tener la capacidad y las herramientas para sentarse a pensar cuál es el modelo de negocio que va a enfrentar y de esta manera lograr una idea que se acerque lo más posible a la generación de valor que uno está buscando, a encontrar el tipo de cliente que necesita, a que el producto o servicio que uno está diseñando sea un producto que vaya a ser bien recibido por el cliente, pero más que todo para entender qué es lo que está haciendo uno en ese ejercicio de crear empresa. Yo creo que esto es lo más interesante detrás del modelo de negocio, es que es una de las herramientas, tal vez la herramienta principal de pensamiento estratégico en el emprendimiento, y esto implica que yo tenga que hacer un esfuerzo que normalmente, digamos que no es tan natural, y es sentarme a pensar qué es realmente lo que quiero, hacia dónde voy, qué es lo que deseo, porque en estrategia hay una verdad y en la vida hay una verdad real, y es que hay que tener cuidado con aquello que se quiere, porque se te puede cumplir. Entonces, pensar estratégicamente es fundamental para diseñar un buen modelo de negocio. Como te decía, puede ser ideando, puede ser empezando, puede ser porque tengo un año y quiero revisar qué es lo que estoy haciendo y para dónde voy. Puede ser que llevo 5 años, logré pasar esta montaña, esta curva compleja de los primeros 3 o 5 años, y entonces tengo que de nuevo pensar estratégicamente de si lo que estoy haciendo es algo que quiero que sea y para donde va la empresa es para donde yo quiero que vaya, o si de pronto la supervivencia se ha dado por razones no necesariamente estratégicas, sino simplemente de la naturaleza del negocio. Okay. O puedo tener 10 años en una industria, o puedo tener 20 años en una industria y darme cuenta que no soy líder y preguntarme por qué no soy líder y qué tengo que hacer para hacerlo. Y seguramente tendré que revisar mi modelo de negocio. O puedo llevar 30, 40 años y el mundo cambió. La realidad sobre la que yo construí el modelo de negocio, o incluso mis padres construyeron el modelo de negocio en esa segunda generación, me lleva a repensar de nuevo cuál debe ser el modelo de negocio que yo estoy construyendo. Entonces, es una actividad permanente. O sea, que es cambiante, ¿no? O sea, que el modelo de negocios es absolutamente cambiante. El modelo de negocio en general hoy, la estrategia, Mari, tiene que ser muy dinámica. Yo creo que esto es fundamental entender hoy, a diferencia tal vez de cómo se miraba mucho la estrategia en las teorías, en las primeras teorías y definiciones del siglo pasado, como algo que te definía y que tú decías, bueno, esto es lo que voy a hacer a futuro y vamos a trabajar por eso los próximos años. Hoy en día se habla mucho de estrategia flexible, y tiene que ser así porque el mundo lo es. Pues además el mundo nos está demostrando que tenemos que ser flexibles a la hora de tener que pensar estratégicamente. Ok, entonces hablemos un poquito de estrategia, entonces, porque digamos que lo que habíamos conocido durante muchos años era justamente eso. Todas las empresas, además de hacer como su planeación anual, cada cierto tiempo hacen una planeación estratégica. Si es real entonces que las empresas en Colombia hacen planeación estratégica, ¿y cuál es esa diferencia entonces entre la estrategia y el modelo de negocios? Mira, yo durante mucho tiempo abrí muchos talleres preguntándole a los empresarios qué les preocupaba en su negocio. Ya tengo como una curva estadística de qué hay en la cabeza de un empresario cuando se enfrenta a la realidad de tratar de que su empresa superviva y crezca.
el número uno siempre, la estrella, por supuesto, es ventas. O sea, lo que hay en la cabeza de todo empresario es que si yo vendo, todo irá bien, soy feliz si hay ventas. En lo segundo, normalmente, ya cuando un empresario tiene una formación un poquito más avanzada y ya entiende cómo funciona la estructura financiera de su negocio y sabe que no solamente es vender, sino vender bien, vender con márgenes de rentabilidad es importante, empiezan a hablar de términos y de conceptos financieros. Luego hablan de temas de recurso humano, algo de operaciones, depende de nuestra industria, hablan de talento, de otras cosas, pero fíjate que es muy, muy raro el taller, es muy raro el seminario del evento donde alguien levante la mano y diga, a mí me preocupa mi estrategia. O sea, y realmente tu pregunta es si las empresas hacen planeación estratégica, lamentablemente la respuesta es que no, o sea, es muy débil, es algo que está en la cabeza de todos, todo el mundo piensa, bueno, yo he escuchado un montón de veces que hay que hacer estrategia, que es importante, que tengo que hacer planeación, entonces la voy a dejar para final de año, en final de año pasan un montón de cosas, cierre fiscal, Navidad, todo esto se aplaza para comienzo de año, en el comienzo de año viene esa curva de enero tan compleja, búsqueda de recursos, entonces se aplaza para mitad de año, en mitad de año descanso, vacaciones merecidas para el empresario, entonces vamos a final de año y resulta que vuelve y empieza el ciclo, pero este año sí, y este año sí es una de las respuestas que más escucha uno. Y no estoy hablando de empresas pequeñas, no estoy hablando de empresarios que están empezando, sino estoy hablando de empresas consolidadas, empresas que llevan tiempo en una industria. Lamentablemente, el ejercicio de la estrategia es algo que no se hace con la periodicidad que debía hacerse, con la rigurosidad que debía hacerse, pero sobre todo con el pensamiento de diseño que debería incluir, con la razón de pensamiento estratégico que debería tenerse. Entonces, es una realidad triste y muchas de las razones de por qué se quiebran las empresas, por qué cerramos nosotros empresas, en general en todas las industrias, pero estamos hablando particularmente de industrias creativas y culturales. Una de las razones que lo explican mucho junto a problemas de gobierno tiene que ver con falta de visión estratégica, falta de pensamiento estratégico y un débil modelo de negocio. Entonces vámonos un poquitico a esos componentes de la estrategia. Estabas hablando, todos inician con el tema de ventas y si hay ventas soy feliz y luego el tema de finanzas y hablabas de vender bien. Digamos que, ¿cuál sería como esa receta para uno pensar, listo, cuando vamos a hacer estrategia? Porque esa es una de las cosas que nosotros, digamos, recomendamos muchísimo desde los programas de fortalecimiento, en todo el trabajo que hacemos con el Power con el equipo pues, de Ruta N, es eso, revisemos los diferentes pilares y justamente mira que esta sesión, digamos que está enmarcada en eso, en cuáles son esos componentes que un empresario debe tener presente. Entonces, cuando vamos a hablar de esa estrategia, entonces necesitamos revisar el tema de ventas, quién nos debería acompañar en esos procesos, en el tema de finanzas, en el tema de lo jurídico, que esa es otra de las recomendaciones que siempre hacemos, uno estar acompañado siempre de un buen contador, un buen financiero, un buen jurídico, sí. Y como decías también, luego el tema del talento, de tener la gente adecuada, en los diferentes cargos y en los diferentes procesos, pero es que eso suena un poquitico complicado cuando alguien está empezando una empresa. Entonces, un poquito como cuáles son esas recomendaciones cuando es un emprendimiento temprano y cuando todavía no tiene un equipo muy robusto y entonces justamente su preocupación son las ventas porque necesita mover la caja para poder financiar todo eso. Entonces, no sé si de pronto hay una recomendación que les puedas hacer a los que están empezando o a los que están en un momento digamos que no de madurez tan grande, pero ¿qué deberían hacer? Sí, yo te diría que en todo momento, pero en ese momento particular que hablas de empezar a tener empresa o pensar en dar el salto a ser emprendedor, yo creo que el pensamiento de estrategia, la razón de la estrategia tiene que empezar con que nosotros empecemos a modificar la forma como pensamos y empecemos a pensar estratégicamente. Digo modificarla porque tradicionalmente no nos la inculcaron, o sea, el tipo de educación que tuvimos la mayoría de nosotros fue un tipo de educación muy de pregunta-respuesta, o sea, te doy esta pregunta, esta respuesta, luego si aciertan las dos, este es el resultado que vas a encontrar, y cuando uno sale a la vida resulta que la vida no es así, la vida no te da las preguntas, no te da las respuestas, no siempre casan, no siempre hacer las cosas bien te da buenos resultados, no siempre, entonces cuando tú empiezas a darte cuenta que la vida es diferente a lo que te enseñaron, empiezas a buscar herramientas distintas de pensamiento para solucionarlo. Lamentablemente también la mayoría de herramientas que nos dieron para solucionarlo fue empléate, o sea, consigue un empleo,
logra ser el mejor en tu empleo, escala. Eso fue lo que vimos además de nuestros papás, es lo que vimos de nuestros abuelos. Entonces, el pensamiento empresarial es un pensamiento que reta mucho a la persona, porque es que está retando una razón de estructura social, una forma de hacer las cosas. A mí me pasa todavía con empresarios que tienen empresa grande, importante y fuerte, que me cuentan que la mamá los llama y les dice, bueno, mijo, ¿usted cuándo va a hacer algo? ¿Cuándo va a hacer algo en la vida? Mamá, yo tengo empresa hace un montón. No, pero algo, o sea, de verdad, consíguete un empleo, ¿sí? Como que todavía, a pesar del siglo en que estamos, del año en que estamos, ser emprendedor es algo que no suele ser tan bien visto en la sociedad. No genera un motivo de orgullo en los empresarios tan grande como el que logra un buen cargo dentro de una empresa multinacional, no sé, y está permanentemente diciendo que tiene ese cargo. Los empresarios, lamentablemente, muchas veces no estamos tan orgullosos ni hablamos tanto de nuestro emprendimiento. Y esto es porque nos falta ese pensamiento estratégico, nos falta ese pensamiento empresarial. Y entonces lo primero que uno tendría que hacer es empezar a pensar como empresario. Y no es fácil. No es fácil porque significa traicionar toda esa formación de tantos años y empezar a hacer cosas como, por ejemplo, preguntarse permanentemente por qué hago las cosas, ¿sí? Esto no es algo que hagamos nosotros ni que nos enseñaron de forma natural a hacerlo. Como nos daban las respuestas y nos decían, tienes que casarte, tienes que conseguir un empleo, esta es la vida organizada para ti, y resulta que... Nace, crece, se reproduce y muere. Tiene que ser así. Entonces, cuando tú haces empresa, es algo que está traicionando ese orden, luego tienes que empezar a pensar distinto, y pensar distinto no es tan sencillo. Entonces, significa empezar a preguntarte para qué lo haces. O sea, sí, aquí, pero, por ejemplo, pero una pregunta, y perdón que te interrumpa, es que digamos que ese es un pensamiento muy tradicional. Sin embargo, nosotros tenemos también un público de chicos muy jóvenes que tienen una mente súper volada y que obviamente digamos, las comunicaciones han cambiado, tienen acceso a un montón de información. Entonces, ¿cómo eso todo, digamos, todo eso influye? Y hoy por hoy sus maneras de pensar son muy distintas. De todas maneras, ¿cómo es para ellos? Pues porque definitivamente la estructura mental es muy diferente y no tienen, digamos que esas presiones o esas maneras. Yo creo que ya hoy por hoy los chicos le responden a los papás, no, pues yo voy a ser un emprendedor. Hoy estamos en la era en que todos quieren ser emprendedores, pero sí. Entonces ese componente de la mentalidad empresarial para estos chicos, pues porque te digo honestamente, este público que tenemos pues es como de esa manera de hacerlo, ¿no? De vamos a lanzarnos para el que empieza o para el que tiene, o el que empieza temprano o tarde en la vida el ejercicio de emprendimiento, la razón para emprenderlo bien siempre es la misma, y es pensarse por qué lo hace. O sea, cuál es la razón final de tener empresa, porque el problema de hacerlo de una manera donde yo estoy respondiendo, por ejemplo, a una moda, que puede ser y puede pasar, y me he encontrado con muchos emprendimientos, especialmente en el universo digital, donde donde me siento con los chicos y hago esa pregunta, ¿para qué quieres ser empresario? Y la respuesta es porque está de moda, la respuesta es porque es cool, la respuesta es porque, o sea, esas respuestas son respuestas que te van a llevar a equivocarte, porque no tienes un horizonte estratégico de pensamiento, porque estás pensando en corto plazo, porque estás pensando... Y sobre todo este tipo de generación de la que tú estás mencionando todavía confunde mucho proyecto con empresa. De hecho, en nuestra industria nos pasa un montón. O sea, nosotros todavía pensamos mucho en que vamos a crear una empresa, pero la empresa la creamos alrededor de un proyecto. O sea, vamos a empezar empresa, pero esta empresa va a ser cuando consigamos la primera serie para televisión, o vamos a empezar cuando hagamos la primera película, o cuando hagamos el primer disco, o cuando hagamos el primer contrato de diseño. Y resulta que al fundarlo sobre eso, nosotros nos concentramos en el corto plazo del proyecto, y los proyectos tienen un componente de terminarlo en algún momento. Las empresas no. Cuando yo hago empresa, una de las cosas que debería pasar en mi cabeza es que yo debería estar pensando en muy largo plazo. Yo estoy pensando en que las empresas históricamente y todavía hoy se fundan para ser eternas. O sea, tú no fundas empresa para, bueno, me voy a quebrar en 3, 4 años o voy a hacer un proceso. No, tú estás pensando siempre en le voy a dejar esta empresa a mis hijos, y no importa la edad que tú estés arrancando, siempre estás pensando en largo plazo.
Ok. Pero si vas a pensar en largo plazo, tienes que pensar estratégicamente, y pensar estratégicamente es pensar para dónde va esto, para qué la quiero. La quiero para hacerme rico, la quiero para hacerme famoso, la quiero para trabajar en ella y poder hacer lo que estudié y trabajé y no encontré en un empleo formal. Si tú tienes esa respuesta muy clara y además muy honesta para ti cuando empiezas tu empresa, la posibilidad de supervivencia es muchísimo más alta, es muchísimo más alta. Si tú te mientes, y lamentablemente como seres humanos que somos, solemos hacerlo, ¿sí? A veces escondemos nuestras verdaderas intenciones por aquello que realmente queremos, y esto es terriblemente grave en la estrategia, porque si tú te mientes en aquello que realmente quieres, te vas a acabar de convencer, te vas a acabar convenciendo de aquellas cosas que realmente no querías, y lo que es peor, de pronto hasta la puedes lograr. Y puedes acabar viviendo un mundo de una empresa que no querías, una esclavitud que no buscabas, un trasnocharse y una angustia que no querías, un endeudarse que no era con lo que soñabas. Entonces, cuando te levantas una mañana y dices, oye, pero yo para qué tengo empresa, ¿qué es lo que ya por fin te lo preguntas? Pero te lo preguntas cuando es un Ya un momento poco de tarde. crisis. Sí, ya es un momento complejo. Entonces, la recomendación y tu pregunta es lo primero que deberíamos estar pensando, sin duda, debería ser siempre el horizonte de largo plazo, el horizonte estratégico, y es qué es lo que yo quiero, cuál es el objetivo final que estoy persiguiendo. Ok, entonces volvamos un poquitico atrás y me voy a ir como al concepto básico, porque estás tocando diferentes puntos. Entonces yo quisiera que para quienes han ido entrando también a la charla, vámonos a esas definiciones básicas de la estrategia, del modelo, el proyecto, porque creo que tienes mucha razón cuando dices que muchos creen que empezar una empresa o que el modelo de negocios es diseñar un proyecto. Entonces, como yo tengo clara la estructura del proyecto, ese es mi modelo de negocio. Así es. Entonces chévere, si vamos porfa como a esos conceptos elementales y vamos ampliando nuevamente como algunos puntos de ellos. Creo que el primer ejercicio para empezar a diferenciar los dos, de si estoy viviendo un proyecto o estoy viviendo realmente un plan, un plan empresarial, es que yo me dé cuenta de cómo estoy construyendo esto dentro de una realidad económica que estoy viviendo. Normalmente, cuando hacemos proyectos, no nos suele preocupar las razones macroeconómicas o las razones industriales o cómo se está moviendo la economía del mundo, porque nos concentramos en el disco que queremos sacar, o en el disco, en la película que estamos haciendo. Cuando nosotros vamos a hacer empresa, es necesario y obligatorio que nosotros conozcamos más la industria. Entonces, charlas como esta que ustedes tienen, lo que hace Colombia, Innova, lo que hacen las cámaras de comercio en cada una de las ciudades, todo lo que está orbitando alrededor de la economía creativa, que llaman industria naranja, es tratar de informarse de realmente qué está pasando ahí, o sea, cuál es la realidad económica de lo que me están contando, porque si yo hoy me asomo a esta industria, me voy a dar cuenta que es una industria que viene en crecimiento hace muchos años, que es muy importante dentro del Producto Interno Bruto Nacional, que empieza a tener unas cifras destacadas en diferentes áreas de la operación de la industria creativa y cultural, y yo puedo empezar a tener respuestas de dónde debería ubicarme yo. O sea, yo sé, por ejemplo, hacer música. Si yo sé hacer música, tengo la oportunidad de hacer por lo menos unos 200 modelos de negocio diferentes, básicos, con los que podría arrancar si sé de música. Luego, si yo me concentro solamente en el proyecto, la primera respuesta que voy a encontrar es, tengo que buscar unos amigos, hacer una banda y grabar un disco. Y normalmente, la mayoría de las personas que quieren hacer música se concentran en un proyecto musical. Cuando yo pienso como empresario y tengo, por ejemplo, esa formación musical, voy a darme cuenta que toda la cadena de valor de la industria creativa me ofrece un montón de posibilidades. Sí, puedo hacer un disco, pero también puedo musicalizar para series de plataforma o para películas. Sí, pero también puedo estar musicalizando videojuegos. Sí, pero también puedo estar trabajando con gente de la industria de videojuegos para crear entre los dos juegos interactivos basados sobre el ritmo. Pero también podría estar trabajando en la industria de la animación, pero también, o sea, me doy cuenta que esto es muchísimo más grande, muchísimo más complejo, y entonces empiezo a preguntarme realmente cuál es el modelo de negocio que responde a las habilidades que yo tengo, a lo que está pasando en la industria que me está rodeando,
para que sea algo que no solamente me haga feliz en lo que yo estoy haciendo, sino que pueda vivir de eso y ojalá pueda vivir muy bien. Es que es una realidad que perseguimos cuando acompañamos a cada una de las empresas en industrias creativas, que es un reto muy grande, es poder hacer lo que uno quiere, lo que le gusta, lo que lo hace feliz, pero indudablemente pues obtener unos resultados económicos que te permitan vivir y ojalá vivir muy bien de esto. Súper. Bueno, entonces quiero que nos das aquí como unas pistas y voy a ir recapitulando. Y recuerden que el que quiera ir haciendo sus preguntas lo puede hacer a través del chat. Recuerden también que esta sesión la estamos grabando, que al principio olvidé decírselos, pero entonces recojamos un poquito. Entonces, temas importantes en el modelo de negocios es tener muy claro cuáles son mis intereses, cuáles son mis habilidades, qué me está ofreciendo la industria, qué posibilidades hay. Entonces es un tema de informarse muy bien, de estar metido muy en el ecosistema para entender también qué está pasando alrededor, cuáles son las oportunidades que hay. También pensar estratégicamente y entender si estoy viviendo un proyecto o si estoy viviendo un plan empresarial, ¿verdad? Estamos en eso. Es correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos un poquito con esto y digamos que si estamos hablando en nuestra industria creativa, ¿qué modelos de negocio consideras que son súper exitosos y que, digamos, han comprendido la realidad? ¿Tienes algunos ejemplos que nos quieras contar de algunas empresas, pues, o de experiencias que hayas tenido digamos, que respondan a esto que estamos viviendo? Sí, los modelos de negocio, como te digo, el modelo de negocio es un ejercicio de diseño. El diseño es tomar diferentes elementos y combinarlos para hacer algo funcional. Entonces, cuando tú ya decidiste qué es lo que quieres, o sea, para qué tienes empresa, ese objetivo se convierte en la función de tu diseño. Cuando tú dices, yo tengo empresa porque yo quiero hacer mucho dinero, o yo tengo empresa porque yo quiero hacer dinero, pero también quiero hacer feliz a otros, yo tengo empresa porque quiero hacer feliz a otros, pero quiero trabajar con mis amigos, yo tengo empresa porque quiero hacer dinero, trabajar con mis amigos y hacer felices a otros. Es decir, cuando ya tienes ese objetivo es la funcionalidad que tú vas a perseguir en tu modelo de negocio. ¿Qué es lo que quieres que pase al final de él? Y es muy importante que no te traiciones. Los modelos de negocio exitosos se logran cuando ese empresario no traiciona esa idea de por qué quiso hacer ese modelo de negocio y la lleva en la sangre y la lleva por dentro. Yo alguna vez estuve sentados en la Cámara de Comercio en Bogotá, siete empresas de cine, y senté a dos empresarios en dos esquinas. Uno de ellos es un empresario que hace cine y que lo hace para ganar dinero. O sea, cuando tú le preguntas, ¿para qué haces cine tú? ¿Para qué haces cine tu empresa? Él nos decía, a mí me interesa ganar dinero, a mí me interesa sacar la película de diciembre y a mí me interesa embolsillarme una buena cantidad de dinero ahí. ¿No te importa que la crítica te dé duro? No, no me importa que no ganes premios en Cannes, que ganes, no me importa. Al otro lado estaba sentada una empresaria que decía, yo tengo una empresa de producción de documentales y yo quiero darle visibilidad a las minorías, yo quiero llegar a salas con documentales que muestren el rol de la mujer, que está muy escondido en nuestra sociedad, y no me importa si no hago dinero, y no me importa si no gano premios, ese es el modelo de negocio que yo tengo. Y en la mitad tenía sentada otra empresaria que decía, nosotros tenemos una empresa para ganar premios, o sea, queremos ganar premios, nuestro objetivo es ganar el Oscar, ganar el Festival de Cannes, ganar el Festival de Venecia, es decir, para eso tenemos nosotros empresa. Fíjate que en la mitad había otro montón de grises, donde cada uno de ellos tenía un modelo de negocio en la industria cinematográfica completamente distinto, que era lo importante, que cada uno tenía claro cuál era el modelo que estaba viviendo, ¿sí? Qué era lo que quería, porque el problema viene cuando pasa como me pasó con un amigo alguna vez que lo escuché decir en la emisora toda la semana, estrenaba su película ese fin de semana y tú sabes que el fin de semana es, Fatal, primer fin de semana es fundamental porque es lo que decides si sigues en sala o no. Sí, es Y él mortal. decía, no, mi película es difícil, mi película no es para todo el mundo, mi película es muy compleja. Y luego me lo encuentro la siguiente semana, nadie lo fue a ver el fin de semana de estreno y se estaba quejando pues de que la gente no apoyaba el cine nacional. Yo le decía, pero si yo te escuché decirle a la gente que no fuera, o sea, que tu modelo de negocio era un modelo de autor, entonces ponte de acuerdo contigo, ¿qué quieres? ¿Quieres espectadores?
quieres premios, quieres dar visibilidad, o sea, ¿cuál es el modelo? Y cuando tú eres consecuente, los resultados van a llegar. O sea, estas 3 empresas, por ejemplo, han logrado las 3 cosas cada una en el objetivo que se han propuesto. No tiene por qué ser uno solo, puede ser una mezcla de estos. Claro, entre más objetivos incluyas, más complejo va a ser el poder lograrlos, pero es importantísimo que tú lo tengas claro. Entonces, lo primero para que tu modelo de negocio sea exitoso es que seas coherente contigo, que seas coherente con lo que estás construyendo. Lo segundo es que, y esto nos cuesta muchísimo, es entender que nosotros como creadores, como creativos, no, tenemos clientes y no fans, ¿sí? Y no seguidores, porque es que estamos acostumbrados a eso, o sea, estamos pensando y nos traiciona la idea de ser creadores y de las razones de nuevo por la que empezamos nosotros un modelo, y esa confusión entre fans y clientes puede ser muy peligrosa, porque tú la puedes tener y tú puedes buscar una masa de seguidores, una masa de personas que están contigo y que comulgan con tu forma de ver el mundo, pero no necesariamente te van a monetizar. Y luego construir esa base no va a ser algo que te va a permitir a ti que el modelo de negocio llegue a ser un modelo de negocio exitoso. Pues cuando tú entiendes que puedes tener incluso separados en 2 esferas tus fans, tus seguidores y otros tus clientes, vas a empezar a trabajar más por tus clientes. Vas a empezar a darles más lo que ellos quieren, lo que ellos están buscando en tu modelo de negocio. Y esto es complejo porque muchas veces significa amoldar lo que nosotros queremos de negocio, lo que nosotros esperábamos. El tipo de diseño que nosotros queríamos entregar probablemente es un tipo de diseño, estoy hablando de diseño industrial o diseño gráfico, puede ser un tipo de diseño que ya no tiene un mercado, ya no hay sin embargo es algo que a mí me gusta y me hace feliz. Entonces yo puedo insistir en tratar de seguir haciéndolo, pero desde el otro lado no voy a tener ninguna respuesta. O el tipo de música que yo hago. De pronto a mí me gusta un tipo de música muy compleja, muy elaborada, un tipo que ya la gente no está escuchando, pero a mí me hace feliz, ¿vale? Pues hazlo y hazlo con las ganas que tengas en tus eventos sociales, familiares, cercanos, pero no lo vuelvas el centro de tu modelo de negocio porque no vas a tener clientes, porque no va a haber gente que esté persiguiendo dentro de la industria musical el tipo de industria de contenidos que tú estás creando. Y esto se puede extrapolar a la creación visual, a la animación, a todos los aspectos de la creación de industrias creativas y culturales. Y esa parte que es tan compleja, dejar de pensar nosotros como creadores y empezar a pensar realmente como empresarios. Entonces, lo siguiente sería empezar a enfocarnos realmente en los clientes. No en lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros soñamos, no es lo que a nosotros nos gustaría que fuera, sino lo que realmente es. Y esto, pues obviamente, implica todo lo que ya he charlado acá, que lo vi en otras ocasiones, como la experiencia de usuario, el estudio de cliente, o sea, todo lo que significa entender qué es lo que quiere quien está allí, quien finalmente va a monetizar para mi modelo de negocio. Entonces, si fuéramos a la pregunta de el objeto de nuestra charla de hoy, lo que sí o sí yo tengo que saber sobre modelo de negocios, entonces yo empezaría por aquí con lo que estás diciendo. 1, pues ser coherente. Sí. 2, ser consciente de que tengo clientes y no fans. 3, correcto, enfocarme en esos clientes y qué otras cosas tengo que sí o sí tener presente. Es enfocarte en la oferta de valor para esos clientes, ¿sí? 3, enfocarte en que tienes tus ojos y tus oídos abiertos a las necesidades reales de ese cliente para que tu oferta de valor sea lo que ellos están buscando, lo que ellos esperan encontrar en el mercado, en la empresa que tú estás participando. Y puede ser una oferta de valor genérica, puede ser una oferta de valor particular, puede ser una oferta, pero en la medida en que tú la tengas clara, vas a encontrar clientes que te van a monetizar sobre lo que tú estás ofreciendo. Si esto no es así, si yo no tengo esa atención, finalmente yo puedo diseñar productos maravillosos, yo puedo diseñar servicios que yo pienso que son los que necesita el cliente, pero al final me voy a ver como en problemas para poder llegar a ese cliente. Lo siguiente sería diseñar productos hoy en día muy dentro de la esfera de innovación. O sea, cuando hablamos de innovación, fíjate que en otras industrias los empresarios están más abiertos a la innovación. Sí.
cuando nosotros creamos o hablamos de creación de productos en otras industrias, pues dicen, bueno, yo entiendo que debo ser innovador. ¿Qué pasa en las industrias creativas y culturales? Que pensamos que porque somos creativos necesariamente somos innovadores y no es cierto, ¿sí? Podemos ser muy creativos, podemos seguirlo siendo dentro del oficio que nosotros estemos realizando, pero la innovación es un ejercicio empresarial. Innovar es crear productos que realmente modifiquen la forma como el cliente hace las cosas. Esto es un ejercicio de pensamiento, es un ejercicio de diseño que implica un esfuerzo, que implica sentarnos, que implica entender al cliente, que implica entender la oferta de valor que estamos dando, y esto no lo hacemos la mayoría de las veces. Muchos de nuestros productos nacen por repetición de otros productos que vimos en el mercado, porque así es como se venía haciendo antes, porque así es como creemos que se debería hacer, y resulta que los mismos modelos de negocio se mueven de otra manera. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en la industria editorial, hay muchos modelos de innovación, o sea, frente al modelo tradicional en que nosotros vendíamos libros, o sea, voy a escribir un libro, va a ir a una casa editorial, esa editorial lo va a poner en una librería y la librería lo va a vender. Si yo hoy creo un modelo de negocio y me voy a ir sobre los productos y servicios tradicionales, probablemente perezca, porque ya hay muchos que están ahí, porque son muy fuertes y porque la competencia no me va a dejar surgir. Pero si yo digo, ¿qué pasa si yo tomo un atajo y empiezo a pensar de otra manera? Por ejemplo, empiezo a crear ventas por micropago, que es un modelo de negocio que viene de otras industrias, de la industria de banca, de la industria, y lo traigo acá y digo, hoy uno encuentra modelos de negocio donde no te venden libros, te venden páginas leídas. Tú puedes entrar, leer determinadas páginas y pagas únicamente por las páginas que quieres. Puedes encontrar un libro, te dan un tiempo de explorarlo y tú compras solamente el capítulo que necesitas. Eso no pasaba antes. Antes tú tenías que comprar el libro completo si querías ese capítulo. Hoy en día no. Entonces, el modelo de negocio innovador es un modelo necesario para que tú puedas sobrevivir hoy en la realidad del modelo de negocio digital, del modelo de negocio directo, pero particularmente en la industria en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de industria editorial donde podríamos realmente seguir innovando, donde podríamos ser muy fuertes, porque ese micropago lo puedes extrapolar a otros modelos de negocio en otras industrias. Pasa, por ejemplo, hoy en día en las plataformas móviles, en audiovisual, lo mismo. Antes vendías una película, hoy venden escenas. Hoy venden cortos, hay un mercado de cortos más grande. Hoy en día puedes vender tus productos por subasta, lo que no pasaba antes. Hoy puedes entrar a mesas de subasta de talento y poner allí tus obras, hacer estas subastas invertidas a partir del producto que tú estás creando, entonces ya no necesitas la galería. O puede ser el músico que está haciendo un banco musical antes de que lo necesite quien te está buscando, y ya tus contenidos están ahí y están disponibles también para pagos fragmentados o pagos completos. Entonces, pensar en esa forma de innovar sobre el producto y servicio es absolutamente necesario para no quedarte en el mismo mercado que tienen todos, que está saturado y agotado. Ok, perfecto. Entonces yo creo que ese es otro de los ingredientes fundamentales que nos das hoy, porque una de las cosas con las que empezaste conversando fue que no podemos tener un modelo estático, hay que tener un modelo que se acoja como a la realidad de la industria, de la economía, de lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que eso es un llamado a uno, pues sí pensar en que vamos a construir de largo plazo, pero siempre estar atento a esa realidad y no cerrar los ojos ante cualquier tipo de información, cualquier dinámica sectorial, porque todo puede ser adaptado a nuestro propio sector y ser exitoso. Yo quiero ir a una pregunta, pues de un comentario y luego una pregunta de Viviana Velázquez que dice, la mayoría de proyectos empresariales de las industrias creativas, independiente de la línea, están haciendo tejido de fomento y preservación de diversas culturas, lo cual requiere de una conexión y participación directa con actores que no están actualizados con las tecnologías de la información y comunicaciones, etc. ¿Cómo se está teniendo en cuenta esta participación de ambas generaciones para la conexión de saberes y que tenga un resultado final más efectivo y retroactivo para todos? ¡Wow! Hay varios temas, vamos a tocarlo rápido todo.
rápidos todos. El Vale. primero es, efectivamente, el nombre extenso de esto es industrias creativas y culturales, ¿sí? Es Sí. importante entender que nosotros como creativos somos generadores de cultura siempre, o sea, todo el ejercicio empresarial que nosotros hacemos va a impactar el medio ambiente en que nosotros estamos viviendo, y la forma en que nosotros impactamos el medio ambiente es el medio ambiente cultural. Entonces, trabajar con comunidades es complejo. Bueno, primero, trabajar en empresas que tengan una orientación cultural tiene sus características para sus modelos de negocio. No es que no se pueda hacer modelo de negocio, no es que yo no pueda tener una empresa cultural y no tenga que hacerle modelo de negocio porque mi orientación no está dada al lucro, o que no tengo, o que tengo una empresa sin ánimo de lucro, y eso significa que no tengo modelo de negocio, porque mi modelo de negocio sí tiene un valor que está capturando, y es mucho de lo que definía la persona que hace la pregunta, y es cuál es en este caso la oferta de valor cultural que yo estoy capturando para mí y para la comunidad con la que estoy trabajando. Luego, si vas a trabajar ya con esa comunidad dentro de un ejercicio cultural, lo que va a ser muy importante es que tú entiendas todas las plataformas digitales, tú entiendas toda la realidad del universo digital que se está viviendo, tú como empresario, como intermediario, como intermediaria, frente a esa comunidad cultural con la que estás trabajando, para poder dar unos resultados que les permitan a ellos acercarse a esas realidades de mercado. Durante muchos años, esto se ha venido trabajando en diferentes cámaras de comercio también, lo han trabajado también en las regiones de manera particular, y creo que se ha avanzado mucho, creo que se ha hecho un ejercicio interesante, porque además cuando aparecieron estas empresas culturales, de alguna manera ni siquiera generaban valor, como que prácticamente lo tomaban de la comunidad cultural y luego lo convertían en un producto o un servicio de beneficio y lucro. Y creo que es importantísimo que estas reflexiones estén en la cabeza de los empresarios, porque necesitamos pensarnos como gestores culturales. Vale, muchas gracias. Yo creo que ahí empiezas a tocar un tema también de algo que te quería preguntar, que tiene que ver con las empresas sin ánimo de lucro Sí. en todo este tema del modelo de negocios. ¿Qué diferencia hay entre una empresa que tiene una misión comercial, pues, y que su ánimo es de lucro, y una empresa sin ánimo de lucro? Mira que muchas de las empresas en nuestras industrias nacen sin ánimo de lucro. O sea, esto es a pesar de que estamos pensando en modelos de negocio que deberían orientados al valor financiero. Hay muchas empresas aquí que nacen porque es que me muero por hacer música. O sea, es que me muero por hacer diseños, es que me muero por ilustrar, por hacer cine. Y esto implica que la transformación del pensamiento de esa idea inicial del no lucro se tenga que dar en algún momento a la sostenibilidad, de entender que la empresa va a poder serlo en la medida en que genere ingresos. Yo tuve una experiencia muy bonita, muy interesante con una orquesta en Bogotá, una orquesta de salsa, con la que empezamos a trabajar, y el momento en que empezamos a trabajar con ellos, uno de los puntos más difíciles fue cuando la orquesta empezó a tener éxito. Porque lo decían los mismos miembros de la orquesta, decían, es que nosotros teníamos la idea de que toda la vida íbamos a repartir pobreza, o sea, que si uno es músico, está condenado a ser pobre el resto de la vida, ¿sí? Si uno es músico, está condenado a que... Y de pronto resulta que nos va bien, y entonces eso se forma un problema. Se forma un problema porque al interior de esa estructura, al interior de esa empresa, siempre se había pensado en que esto iba a ser Aruñemos con uña el próximo disco, Aruñemos con uña el próximo evento, y cuando se dan cuenta que hay una posibilidad de hacer ingreso, empieza a complejizarlo y empieza a pensar, tenemos que pensar otro modelo de negocio, un modelo de negocio sustentable, un modelo de negocio futuro, un modelo de negocio de inversión, un modelo de negocio diversificado. O sea, de pronto podemos hacer, y hoy hacen más cosas. Hoy además de tocar, son representantes de otras orquestas más pequeñas, hoy tienen un estudio de grabación para otros, hoy soy un sello discográfico para aquellos que están empezando. Entonces, ese pensamiento se va adquiriendo, pero se va adquiriendo con el tiempo. Pero yo sí te diría, María Mercedes, que la mayoría de las empresas en nuestra industria empiezan con una idea de sin ánimo de lucro. Y esto es malo, o sea, en el sentido de que no están pensando en sostenibilidad y en largo plazo. Las que sí realmente son empresas sin ánimo de lucro, vuelvo y digo,
deben tener un modelo de negocio exactamente igual que el otro, deben pensar en que hay un cliente. El que no tengas ánimo de lucro no significa que no hay cliente, no significa que no hay oferta de valor, no significa que no tengas un relacionamiento con ese cliente efectivo y fuerte desde el mercadeo. Tienes que pensar en mercadeo, tienes que pensar en promoción, tienes que pensar, porque nosotros creemos que por tener algún producto fuerte, un producto interesante, basta con eso y el cliente se va a enterar de una manera mágica que nosotros existimos y la magia no existe, el marketing sí. Entonces hay que invertir en mercadeo, hay que invertir en darnos a conocer, hay que invertir en posicionarnos y esto significa dejar de pensar en riesgo y empezar a apostar a algo que yo estoy construyendo, porque allí también mueren muchas empresas cuando dicen, pero es que no sé, yo meto esa plata ahí, pero yo no sé si esa plata me va a volver algún día, yo no sé, el famoso ROI del mercadeo es una de esas grandes dudas de la humanidad y entonces aquí en nuestra industria es bien compleja porque ahí nos frena y nos dice de pronto ahí no quiero invertir, pero las empresas sin ánimo de lucro deberían tener una estrategia de mercadeo tan fuerte, tan sólida o incluso más sólida que las empresas que están orientadas hacia el lucro. Vale, muchísimas gracias. Bueno, estamos a punto de terminar. Voy a ir también a un puntito atrás, porque Adriana Flores nos pregunta si existen algunos parámetros que nos apoyen a validar cuándo soy innovador y cómo mantenerme innovando. Ser innovador es complejo y mantenerse innovando es costoso. Entonces, ser innovador significa que yo logré entender de una manera por encima de lo normal, o sea, de una manera extraordinaria, la necesidad de un grupo de seres humanos que ha sido desatendida. O sea, que yo me di cuenta que hay un grupo de personas con unas características particulares que necesitan algo que todavía no está en el mercado y entonces yo lo construyo y le doy una respuesta a esa necesidad. Y es bien importante pensar desde el ejercicio estratégico que yo jamás le creo necesidades a los humanos. Yo las identifico y respondo con mis productos y mis servicios a ellas. Y en la medida en que yo responda con un producto o un servicio que logra cubrir una necesidad desatendida y lo hace de una forma tal que logra posicionarse dentro de ese mercado como primero, como más de un tiempo fuerte en esa curva de la industria, es porque yo estoy siendo innovador. O sea, ese es lo que me está diciendo a mí, realmente tienes una empresa innovadora y por eso yo con mucho respeto a muchas empresas con las que trabajan en temas de consultoría, les decía, o sea, tal vez sí, somos muy creativos, pero no estamos siendo innovadores, nos falta. Y algunos de ellos se molestaban y decían, pero es que aquí todos somos locos, aquí todos todo el tiempo estamos soñando. Y yo, vale, bueno, hagámoslo, pero convirtámoslo en un ejercicio de pensamiento de diseño, o sea, volvamos ese diseño en pensamiento y luego volvamos ese pensamiento realidad y allí sí podremos ser innovadores. ¿Cómo mantenerse siendo innovador? Invirtiendo en entender el cliente, invirtiendo en el talento que yo tengo para generar y diseñar esos productos y servicios, en esos recursos y en esas actividades clave que van a alimentar mi oferta de valor para responderle al cliente. Asociándome, esto es importantísimo y menos mal que no se nos fue, aprendiendo a asociarme, aprendiendo a crear lazos y cadenas con otros empresarios, porque nosotros dentro de esta industria sí sufrimos de un dolor grande que a veces no aparece tanto en otras, y es que nos cuesta mucho asociarnos, todavía estamos muy encerrados en esto es mío, esto yo lo hago así, yo no muestro cómo lo hago porque el otro me lo roba, porque el otro se lo lleva, y cuando de pronto empezamos a abrirnos nos damos cuenta que asociados somos muy fuertes porque tenemos una cantidad de ventajas, porque el otro tiene una forma de ver el mundo, porque su empresa ya ha solucionado unas cosas que yo todavía no y yo le puedo ayudar con otras. Entonces, buscar aliados es una manera maravillosa de mantenerse activo en el ejercicio de esa generación de valor, de bajar los costos, ofreciendo productos y servicios distintos, de simplemente cambiar datos. Simplemente en la industria de la moda, por ejemplo, trabajamos mucho dentro de los clústeres y dentro de la industria y el mercado, el que hay un tipo de segmentos muy definidos dentro de la industria de la moda. Tú le vendes bolsos, yo vendo zapatos, hagamos ventas cruzadas, hagamos promociones de producto, innovemos juntos un producto que permita esa comodidad de ese segmento para el que nosotros vamos de una forma más efectiva.
Entonces, las alianzas son muy importantes para bajar el costo y en este caso uno de los costos más altos, que es el costo de mantenerse innovador. Vale, muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por aquí en el chat no veo más, pero estamos pues como ya en nuestra recta final, así que si alguien tiene algo más para preguntar, es el momento. Si no, entonces, pues vamos recapitulando un poquito, Fernando. Entonces, nos invitas hoy a pensar estratégicamente, a tener en cuenta los diferentes elementos para que la empresa, digamos que esté cubierta desde diferentes dimensiones, desde la parte financiera, desde el talento que nos acompaña, como de todas las, digamos, ese equipo profesional que debe estar allí fortaleciendo ese quehacer. Teniendo en cuenta que debo entender a mi cliente, que debo invertir en entender al cliente, además entonces que debo modificar la manera como pienso, debo tener un pensamiento empresarial, pensar en la innovación, en ser muy flexible ante la realidad, que eso hace entonces que mi modelo de negocios esté cambiando un poco. Tenemos otra pregunta por aquí, entonces vamos a seguirla antes de terminar con esta recapitulación. ¿Cómo arrancamos a desarrollar ese modelo de pensamiento estratégico? ¿Cómo se forma? Videografía, bibliografía, referencias, películas. Sí, mira que yo pensaba cuando hacías tu recapitulación, María Mercedes, que sonaba mucho trabajo, porque es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Realmente pensar estratégicamente, diseñar estrategias, crear estrategias y planes requiere de nosotros una energía y una concentración que a veces nos puede exceder. Entonces, esta pregunta me parece maravillosa. ¿Por qué? Porque disciplinas contemporáneas como la disciplina del pensamiento de diseño ya están creando herramientas que nos facilitan eso. Entonces, yo les diría a la persona que hacía la pregunta y un poco en esa recapitulación que tú hacías, buscar esas herramientas de pensamiento de diseño para que sea más fácil volcar sobre ellas eso que yo estoy buscando. Entonces, hay herramientas, y hablo de herramientas contemporáneas, ¿no? Hablo de herramientas, yo dejé de trabajar hace mucho tiempo porque encontraba una resistencia muy grande en las industrias y con toda razón elementos caducos de planeación estratégica como visión, misión, o sea, con todo respeto para quien todavía lo sigue haciendo, pero es que en la velocidad y en la dinámica que tenemos hoy en el mundo, sentarme 2, 3 días a escribir la misión de una empresa, a escribir una misión a 5 años, cuando hoy en día sabemos que en 3 años el mundo es otra cosa, en un año no sabemos qué va a ser. O sea, hoy en día tenemos que pensar mucho en términos de diseño y en flexibilidad. Entonces, esas herramientas existen herramientas como el diamante de Porter, por ejemplo, es una herramienta que se puede llenar fácilmente para ver dónde me ubico yo dentro de la industria. La pueden buscar muy fácil. Michael Porter es uno de los grandes gurús de la estrategia, el director de la unidad de estrategia de Harvard. Es una herramienta muy interesante para mirar la industria. Yo les recomendaría empezar por ahí. Quiero hacer un modelo de negocio, quiero ver dónde estoy, hagamos un diamante de Porter y veamos realmente si hay clientes para esto, quiénes y cuáles son los competidores, quiénes serían mis proveedores y dónde están, qué va a pasar si vienen sustitutos que me puedan amenazar el negocio que tengo, si hay muchos competidores que están por saltar ese muro de entrada y empezar a competir conmigo. Y solamente con esa mirada yo ya podré empezar a pensar si vale la pena o no meterme a esa industria. Si esta prueba de Porter la superamos, yo les recomendaría herramientas de modelo de negocio, obviamente la más útil, la más famosa, Canvas, Alexander Osterwalder. Alexander Osterwalder es un suizo que en el año 2010 creó una herramienta que se ha venido evolucionando con el paso de los años. Es una herramienta también de pensamiento de diseño para volcar allí cada uno de los puntos que nosotros hemos dado, de los que hemos charlado hoy contigo, pero lo que es más interesante, que los entiende en su proximidad. O sea, el diseño tiene códigos y uno de los códigos importantes del diseño es el código proxémico, es porque esto está punto A. Esa herramienta de Canvas es muy interesante porque cuando yo la termino, la miro y me doy cuenta por qué mis clientes están cerca a mi elemento de innovación, por qué mi producto y servicio es una consecuencia de los recursos que yo he invertido. Porque si yo quiero un cliente, tengo que tener un relacionamiento fuerte con él.
lo puedo ver. Y como nosotros somos audiovisuales, es una herramienta que supera por mucho a todas las herramientas anteriores, que suelen ser más complejas y mucho más pesadas para pensar ese modelo de negocio. Entonces, esas serían mis dos herramientas de recomendación para arrancar: el diamante de Michael Porter, de las fuerzas de Porter, y el Canvas de Osterwalder. Pero hay muchas, o sea, hay muchas herramientas, obviamente, para poder hacer este análisis. Esas dos muy sencillas y muy claras, y que nos pueden empezar a orientar en el tipo de negocio que nosotros queremos. Y una más, que están preguntando innovación en modelo de negocios. Que si tienes alguna lectura recomendada. Todo el tiempo se está innovando, y el modelo de negocio, los ejemplos que te daba ahorita dentro de todas las cadenas de valor, todas las cadenas de valor de nuestra industria se movieron muy fuerte. La industria de la música, la industria de la moda, la industria de la producción audiovisual, con toda esta realidad de lo digital que llegó ahora, se movió muy fuerte. Antes era una industria donde claramente había generadores de contenido, preproductores, productores, postproductores, o sea, cada uno como en su esfera. Hoy en día no, hoy en día tú puedes ser un postproductor y plantearte que tú mismo generas tus contenidos. Hoy puedes ser un postproductor que lleva muchos años en la industria con una capacidad de procesamiento alta y decir, bueno, ¿y por qué no hago animación? Si estoy tan cerca y tengo la posibilidad de hacerlo, y el software es mucho más barato que antes. Y cuando ya estás ahí y conoces el software, invariablemente te vas a preguntar, ¿y por qué no hago videojuegos? O sea, esto es algo que en nuestra industria está ahí. O sea, innovar sobre tu modelo de negocio es una necesidad permanente, y como el modelo de negocio es un producto de diseño, también puede ser copiable. O sea, también pasa que de pronto hay modelos de negocio, de pronto estoy muy perdido, de pronto alguno de los que está acá dice, yo no siento que mi modelo de negocio sea diferente, yo no siento que sea innovador. Pues mira otros modelos de negocio que tú ves que están funcionando, algunas empresas que admires, algunas empresas que sientas que lo están haciendo bien, y trata de entender cuál es el modelo de negocio que tienen y cuáles de esos elementos los podrías meter a la idea que tú tienes. Esto es modular como el diseño, y esto puede hacer que tu innovación en tu propio modelo de negocio sea mucho más alta. Vale. Para eso, pues nos pedían como alguna bibliografía, alguna lectura. No sé si tengas alguna que quieras recomendar. En innovación en modelos de negocio, sí, el mismo Canvas trae el libro. El libro ha tenido 2 o 3 ediciones, y hay unas específicas muy interesantes, unas derivaciones, incluso una que les recomiendo mucho a todos, que es el Canvas personal. O sea, uno debería tener un Canvas personal, uno debería tener un modelo de negocio propio. Uno debería preguntarse permanentemente, así como empecé cuando empezamos la charla, les decía, preguntarse para qué hago lo que hago y para dónde voy. Preguntarse cuál es tu modelo de negocio personal, o sea, qué es lo que quieres tú en la vida, quiénes son tus clientes, ¿sí? Tus usuarios, cuál es el valor que les estás dando, cuál es el valor que esperas de ellos, qué es lo que haces para mantenerte activo con ellos. Yo creo que en la medida en que nosotros podamos tener claro ese modelo de negocio personal, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos crear un modelo de negocio empresarial que sea coherente con lo que queremos. Entonces, la bibliografía alrededor de Osterwalder es muy alta, de Strategizer, que es la Academia de Pensamiento Estratégico de Osterwalder, y yo creo que allí se pueden encontrar muchos recursos y muchos elementos para pensar innovación de modelo de negocio propio y modelo de negocio empresa. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que entonces con esto vamos cerrando ya. Ya pasamos las 5 de la tarde. Entonces, José Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por darnos toda esta información tan valiosa. Creo que cada quien hizo pues como su propio resumen, pero de verdad que nos das unas herramientas y unos elementos supremamente importantes. Te agradezco muchísimo, de verdad, por este espacio muy valioso. A todos, para quienes no se han ido, les recordamos que nuestra próxima charla es justamente sobre innovación en el modelo de negocios. Entonces, nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Síganos, acuérdense de nuestro boletín, casi ya todos están inscritos, pero pueden inscribirse en bit.ly/boletín creativo, y ahí van a tener toda la programación y la información de todas nuestras charlas y actividades. Entonces, mil gracias, Fernando, nuevamente por toda esta información tan valiosa, por acompañarnos, pues por tu generosidad con todo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Gracias a ti y a Ruta N por la invitación. Feliz tarde para todos.